Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Después de todo. Bien, a pesar de mi condición de agnóstico, soy uno de los tantos millones que están preocupados por la salud del Padre Jorge o Papa Francisco. Si pudiera rezar por él, lo haría y con mucho gusto, pero solamente puedo enviarle buenas vibras, mis mejores energías, pensamientos y deseos para su pronta recuperación. La tiene jodida, la tiene cuesta arriba y en contra, pero en las últimas 48 horas viene registrando leves pero sistemáticas mejorías en su condición. Sí, que podría agravarse de un momento a otro por el tema de la edad, del daño pulmonar, lo que quieran. Pero, digamos, la situación no es tan crítica como quisieran algunos, que ya están comenzando a soltar fakes. El Papa ya se murió. No, 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 no. El Papa está vivito todavía. Y como dijo hace algún tiempo, ¿no? Puede salir de esta. Y yo creo que probablemente salga de esta. ¿Se va a tomar un tiempo en recuperarse? Sí. Pero como él dijo hace un tiempo, cuando tenían o le comenzaron a aparecer estos problemas para moverse, para movilizarse en la rodilla y en la cadera, con las piernas no se gobierna con la cabeza. Y el Papa tiene mejor cabeza que muchísima gente que yo conozco. Y para quienes se preguntan, ¿y cómo ha quedado el caso Sodalicio? No, el caso Sodalicio ya está, es un caso cerrado. Sí, es verdad. Muchos sodalites o algunos sodalites o varios de lo que estoy en lo que estoy pensando deben estar lamentándose cómo no pasó esto antes. Bueno, de hecho, este es el momento más esperado y deseado por los representantes de la fachosfera, de la galaxia ultraconservadora, ¿no? De estos bichitos de la dimensión carca, de gente retrógrada, buitre y rigorista de mierda que predican verdades de a puño como si fuera la única en todo el mundo. Bueno, este sector, que es el más hipócrita y el más ruin de la Iglesia Católica, viene deseándole la muerte al Papa desde hace rato. ¿Por qué? Porque es un Papa que quiere una iglesia más de acuerdo con el Cristo pobre que muestran las escrituras y los evangelios, ese que armó un follón entre los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque es un papa cercano, sencillo y ha abierto surcos inéditos que jamás se atrevieron a hacer sus predecesores, que siempre se rigieron por el ámbito de una moral cuadriculada y ortodoxa en vez de ser un poquito más humanos, más próximos, más cercanos a la gente. En palabras de José Manuel Vidal, el director de Religión Digital, Francisco es el papa de las periferias. No es solo un líder, sino una brújula. Y como dice el mismo Vidal, ha dejado este papa demasiados frentes abiertos, demasiadas reformas a medio tejer, por lo cual todavía se le necesita por un rato más en este mundo. Esto último no lo dice Vidal, lo digo yo, que reitero, soy agnóstico, pero considero que una persona como Jorge Bergoglio ha sido
en estos años un referente moral muy importante para el mundo. Francisco ha sido un giro de timón de 180 grados en más de medio siglo de conservadurismo rancio. Ha sido una suerte de ventarrón fresco para una iglesia que padecía arteriosclerosis o algo por el estilo y que estaba congelada en el clericalismo. Ha sido un alivio también en la pelea contra la pederastia religiosa en su iglesia, donde el encubrimiento sistemático se convirtió en un patrón desde los tiempos de Karol Wojtyła, lo cual está absolutamente documentado. Francisco hizo una cumbre antipederastia en el 2019, abolió el secreto pontificio en materia de abusos, dio normas claras para castigar a obispos encubridores, puso a las víctimas en el centro, es verdad, esto a partir del año 2018. Aunque él tuvo una prédica antiabusos desde que asumió en el 2013, no es hasta el año 2018, después de la visita a Chile, que mete la pata hasta los corvejones, cuando él recapacita y sufre una conversión, una suerte de metanoia de, que le hace cambiar su aproximación a este fenómeno que ya estaba haciendo metástasis en su iglesia. Los casos de Chile y Perú han sido en los más emblemáticos hasta el momento, insuficientes, sí, es verdad, pero a diferencia de Botigua y Ratzinger, caramba, yo me saco el sombrero ante las cosas que ha logrado este Papa. Eh, y esta es una reflexión personal. Yo creo que Francisco ha sido lo que pudo haber sido Juan Pablo I, que era una promesa que lamentablemente, una esperanza que lamentablemente se fue a los 33 días de su pontificado, luego de una misteriosa muerte, que nunca se esclareció porque nunca hubo autopsia, y sobre eso hay un libro de David Jalop extraordinario que abre una serie de preguntas sobre la muerte de Juan Pablo I, pero volviendo al Papa Francisco, que sigue vivo y probablemente salga de esta. Eh, Coincido con el director del portal de religión digital, José Manuel Vidal, porque en este planeta, en este mundo que estamos viviendo en este segundo, necesitamos a alguien que haga contrapeso a Trump, a Netanyahu, a Putin, alguien que se ha comprado el pleito contra los negacionistas del cambio climático y los intereses de las multinacionales, y que ha remado a favor de un gobierno compartido en la iglesia para quebrar el espinazo del clericalismo que ha sido una maldición para la iglesia católica. Y para eso hizo un sínodo de la sinodalidad, ¿no? Un papa que ha colocado a no pocas mujeres en puestos clave. Y en los hechos demostró además que el papa no es infalible, que el papa se equivoca, que el papa mete la pata, y cuando se equivoca y mete la pata, enmienda rumbos, a diferencia de Botigua
y Ratzinger, ¿no? Volviendo a citar a José Manuel Vidal, Francisco no es solo un papa, es un signo de esperanza. Y es, si le preguntan a este agnóstico militante, ya lo dije, un referente moral imprescindible en estos tiempos. En estos tiempos de polarización, déjenme agregar. Perderlo ahora, y vuelvo a citar a José Manuel Vidal, sería para los católicos como apagarles la luz en plena noche. Dicho esto, reitero, con mis mejores deseos y buenas vibras para que se recupere pronto y vuelva a tomar el timón de la nave, ¿no? Eh, Aunque sí, puede suceder lo peor. Pero, digamos, hasta ahora todas las noticias indican que Francisco empieza poco a poco a alejarse del peor escenario. Probablemente por un tema de edad tome un tempito en recuperarse. No creo que renuncie, como están especulando algunos, porque es verdad que él le dejó al secretario de Estado, Tarcisio Bertone, en su momento, un gran hijo de puta de la Iglesia Católica. Dicho sea de paso, no podía dejar de decirlo. Una carta de renuncia en el caso extremo de que quede incapacitado mentalmente, que no es lo que se está viviendo en este momento. Ahora, ese otro peor escenario es el que Francisco deje este mundo, ¿no es cierto? Y se convoque a un conclave, que se nombre a un camarlengo, que es como se le llama al que queda a cargo de la Iglesia Católica, mientras que hay una sede vacante o un trono vacío. Recuerden que el Vaticano es una suerte de monarquía, y empiecen a viajar todos los cardenales en capacidad de elegir, los cardenales electores, hacia el Vaticano para dicho cónclave. Ya sobre esto hay algunos escenarios que se han planteado en algunos portales vaticanistas. Y, y claro, yo que sigo de curioso estos temas, probablemente, cosa que reitero, no creo que vaya a pasar ahora, pero digamos, en 1 o 2 años, sí, es factible que haya un cónclave. Y, y lo que he estado apreciando es que Francisco ha movido de tal manera las fichas de que el siguiente cónclave va a ser un cónclave inédito, como pocas veces se haya visto. Probablemente en los últimos 100 años, si no es más, ¿ah? Porque la iglesia está más fraccionada que nunca. Es un mosaico en este segundo. Y justamente por eso, por ese fraccionamiento, se prevé un cónclave largo, extenso e imprevisible. Íñigo Domínguez, periodista especializado en temas de iglesia y abusos del diario El País, publicó el día sábado, el último sábado, una nota sobre este particular, ¿no? Sobre este hipotético escenario todavía, y que muestra el minuto cardenalicio, o el mosaico cardenalicio en este minuto, perdón. Porque, a ver, ¿qué información, qué data es la que suelta Íñigo Domínguez? Hay
en este segundo, esto puede cambiar en una semana, en 2 semanas, en un año. Pero ahorita hay 138 cardenales electores, o sea, de menos de 80 años. ¿No? A ver, según las normas de la iglesia, cuando uno es obispo a los 75 años, ya saben por las cosas que han pasado en el Perú, presenta su carta de renuncia y el Papa se la acepta o no. Eh, Cuando uno es cardenal, igual presenta su carta de renuncia como obispo a los 75 años, pero puede participar en un cónclave hasta que cumpla la edad de 80 años. A partir de ese momento sigue formando parte del colegio cardenalicio, pero ya no vota, tampoco participa en el cónclave. Eh, bueno, estos son 138 cardenales electores que pertenecen a 71 países. Estos dos números, 138 y 71 países, ya son totalmente diferentes a los de cónclaves anteriores. Con esto, lo que se prevé es que si hay un cónclave pronto, se trataría del cónclave más numeroso e internacional en la historia de la Iglesia Católica. Para que tengan una idea, en el 2015, perdón, en el 2005 y en el 2013, que fueron las elecciones de los papas eh, Ratzinger y Francisco, votaron 115 purpurados de 52 y 48 países respectivamente. Ahora estamos hablando de 71. Y el Papa Francisco ha nombrado 110, 110 de estos 138 cardenales. Es decir, el 79% frente a 23 que nombró en su momento Benedicto y 5 de Juan Pablo II. Eh, Dice literalmente o textualmente Íñigo Domínguez en las páginas del País: Francisco se ha salido de las lógicas habituales y ha ascendido a obispos desconocidos con los que él se encuentra en sintonía, y escasean las caras conocidas y voces de autoridad de referencia. Los cardenales no se conocen bien entre ellos y algunos ni hablan italiano. ¿Qué tal, padre Jorge? Ha puesto la iglesia, pero realmente de cabeza, para bien, creo yo, ¿no? Un historiador de las religiones, entrevistado por Íñigo Domínguez, el italiano Alberto Meloni, ha dicho: Francisco ha querido un cónclave granular. Quiere destruir los grupos de alianzas tradicionales, que en el pasado siempre han tenido perfiles muy, muy definidos, ¿no? Los conservadores, los denominados progresistas. Yo creo que no le falta razón a este historiador de las religiones italiano. Tan es así que hasta ahora, cuando hay un papa enfermo o cuando renunció, por ejemplo, Ratzinger, al toque aparecieron pues lo que se llaman las quinielas, las apuestas, ¿no? Sobre los papables o papables. Y en este caso, nadie tiene idea de quién podría estar
en el bolo. Bergoglio, por ejemplo, tuvo opción en el cónclave donde ganó Ratzinger, que ese fue, digamos, un papa más o menos previsible. Pero, aunque no lo crean, en esa elección, el cardenal argentino, arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fue uno que tuvo su buena chance. Le peleó a Ratzinger en ese cónclave. Y luego, en el último, en el que ganó, los vaticanistas lo descartaron. ¿Por qué? No, porque es un tema de edad, ese papa ya es alguien mayor, probablemente estén buscando a alguien con más aire, ¿no? Bueno, aún así, el país ha soltado algunos nombres que suenan y pone Íñigo Domínguez. Cuatro más comentados y evidentes. Pietro Parolín, que tiene 70 años. Parolín, para más señas, es el secretario de Estado del Vaticano, o sea, es el número dos. Acuérdense que la Iglesia Católica y el Vaticano es una monarquía, ¿no? Entonces, a la cabeza está el rey es el Papa. Luego viene el secretario de Estado, que es el número dos, y este es Pietro Parolín, que usualmente siempre, el secretario de Estado en general, está en el bolo, eh, y en este caso, Parolín se le conoce en Roma como Papolín, porque él se computa ya papable hace rato. Y, como dice el dicho, quien entra como papa usualmente sale como cardenal, que es lo que yo creo que va a pasar con Papolín. Otro que suelta el diario El País es el italiano Matteo Zuppi, que tiene 69 años, arzobispo de Bolonia, de la comunidad de San Egidio o Sant'Egidio. También está Pierbattista Pizzaballa, 59 años. Para todos los efectos, suele ser un candidato demasiado joven, salvo que se gane el consenso del resto de cardenales electores y, no sé, como pasó con cada conclave es totalmente distinto, ¿no? Como pasó con Juan Pablo II, con Fotigua, que escogieron a un papa joven y que gobernó durante más de 20 años. Y pasaron las cosas que pasaron en su pontificado. Bueno, Pierbattista Pizzaballa, de 59, franciscano, patriarca de Jerusalén. Está el filipino Luis Tagle, de 67 años, que acaba de participar ayer en una de estas liturgias en las afueras del Hospital Gemelli, donde se encuentra el padre Jorge en el piso 10, haciendo misas, que se turna con otros cardenales. Tagle, para más señas, ya ha sido voceado en el cónclave anterior, pero luego se conoció que tuvo una gestión sumamente cuestionada en Cáritas Internacional. Pero claro, aquí también no digo que los cuestionamientos contra Tagle no sean ciertos, pero en estos tiempos de internet, redes, fake news, ese es otro elemento que va a jugar en este cónclave, cuando tenemos en este momento un papa enfermo, ¿no? Con una salud crítica
eh, y con lo cual aún se puede avisorar que saliendo de esta, digamos, tiene por delante un par de años, pero que su salud se puede resquebrajar en algún momento. Entonces, ¿qué cosa es lo que van a buscar los cardenales como perfil de papa luego de estos intentos de reforma que todavía están siendo inconclusas por parte de el Papa Francisco? Bueno, esos son los cuatro, ¿no? Parolin, italiano, Zuppi, también italiano, Pizzaballa, también italiano, Tagle, filipino, y luego dice el diario El País, hay tres nombres más rebuscados, como por ejemplo Peter Erdo, que tiene 72 años, arzobispo de Budapest, Carca, recontra Carca, este es de la galaxia de la fachofé, ¿no? Anders Arborelius, 69 años, obispo de Estocolmo, carmelita, ex luterano, o sea, este es un cardenal convertido, alguien que fue luterano y se convirtió al catolicismo. Y Robert Prevost, actual prefecto de la Congregación para los Obispos, que eh, es verdad que es estadounidense, pero ha vivido un huevo de años en el Perú. Entonces, como verán, según el país de España, estos 7 candidatos o estos nombres que aparecen en esta primera foto son todos europeos, menos uno estadounidense, pero conectado con América Latina. Ahora, como dice también el país, ¿no? El resto de cardenales son, en este segundo, todo un misterio, pero probablemente el futuro papa sea uno de esos desconocidos. El próximo papa, según las reglas de la Iglesia Católica, tiene que ganar con 2/3 del total para que pueda salir humo blanco de la Capilla Sixtina. Si estamos hablando de 138, 2/3 son 92. Eso significa que va a ser un cónclave, reitero, bastante jodido. El más jodido que se recuerde en muchísimo tiempo. Y reitero, en esos tiempos de internet, fake news, bulos y paparruchas, y con una maquinaria pesada, armada y sofisticada por parte de los sectores más ultras y conservadores de la Iglesia Católica, yo creo que el próximo cónclave viene con muchas malas artes. Pero reitero, estamos hablando de un escenario hipotético que no creo que sea inmediato porque todo pareciera indicar que el Papa Francisco va a salir de esta. Su recuperación, presumo, no va a ser inmediata, ¿no es cierto? Y mientras que esté bien de la cabeza, puede dejarse o descartarse
el tema de la renuncia. Como ya hay varios que están especulando, no, va a renunciar. No, ¿por qué va a renunciar? ¿Por qué va a renunciar? Botigua, con Parkinson, los últimos años, era interpretado por su secretario, el cardenal Civis, quien era el que gobernaba en realidad. El Papa dice esto, salía de la habitación de Botigua. Sí, el Papa estaba con Parkinson. Ese Papa debió renunciar en su momento, debió dejar su carta al secretario de Estado, que en ese momento era Angelo Sodano, otro gran hijo de puta de la Iglesia Católica. Ay, ay, ay. En fin, termino este comentario nuevamente enviándole mis mejores energías y buenas vibras al padre Jorge, que se recupere pronto, que se tome las cosas con calma. Está bien cuidado en estos momentos. Eh, y nada, regresamos la próxima semana. ¡Chao!